quieran, pero la verdad que veníamos a tomarnos un mate entre compañeros y compañeras, y eso es lo que vamos a hacer, lo que nos gusta, lo que siempre hicimos, que es estar cara a cara, mirando a los ojos en todo el país y en toda la provincia de Buenos Aires. Vino la pandemia y se complicó. La peleamos con la vacuna y acá estamos en pie. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, Axel! Por eso es lo primero que les quiero decir, porque hay mucha discusión acerca del resultado de las elecciones. Hay mucha discusión, hay mucho análisis. Cuando uno ve a los medios porteños, a los medios hegemónicos, obviamente atribuye todo a nuestra fuerza, a nuestro gobierno. Nosotros hicimos lo imposible, y no solo nosotros, sino que incluso todo el sistema político argentino comprendió que hacer elecciones en medio de una pandemia no era ni fácil, ni siquiera casi factible. Tuvimos que ir a las PASO con unos protocolos, haciendo cola fuera de las escuelas, con una situación sanitaria complicada. Estuvo bien hacerlo, porque en todos los casos lo que resolvimos siempre es cuidarnos y cuidar a los demás. Pero estas elecciones y este tramo de la campaña conseguimos que los casos bajaran, conseguimos que la situación epidemiológica y sanitaria mejorara, y ahora sí podemos hacer una campaña electoral y una elección como nos gusta. Y ahora sí podemos el domingo que viene expresar en las urnas sin dificultades lo que pensamos. Pero así todo, me parece que hace falta reflexionar. Recordarán, porque lo dije en La Plata, no en esta plaza, en alguna otra, también acompañado de muchos de los que están acá. Dijimos lo mismo en las elecciones de 2019. Denunciamos en las elecciones de 2019 que Macri y Vidal habían llegado al poder a través de una verdadera estafa electoral. Dijimos que llegaron al poder ahí por 2015, y permítanme ir para atrás para hacer un poco de historia, porque si no, parece que todo en la Argentina es el momento, es el instante, es el ahora. Quieren llevarnos a votar y a pensar sin el elemento central que articula nuestro movimiento, que lo forma y que lo funda. Quieren llevarnos a votar y quieren llevar a nuestro pueblo a votar sin que hagamos memoria. Nosotros le decimos que no en esta plaza, también una plaza que se recuperó, una plaza de historia trágica, me contaba Julio hoy, y que el peronismo la convirtió en un lugar alegre, feliz, pero de la memoria, Y hablaba de una estafa electoral en aquel momento, porque cuando fuimos a las elecciones en el año 15, ¿se podrá bajar? ¿Se puede? ¡Axel! Vamos. ¡Axel! Entonces decíamos que había una estafa electoral, porque si ustedes me acompañan a recordar cómo fue que llegó el PRO y el macrismo al poder, recuerden que cuando se presentaron entonces elecciones en 2015, le dijeron al pueblo argentino, a través de esos asesores de marketing, esos asesores de imagen, con esos eslogans, con esos trolls, con el manejo de redes, le dijeron a nuestro pueblo
que había que votar, recuerden ustedes, para vivir mejor. Le dijeron que se venía la revolución de la alegría. Le dijeron que iban a subir las jubilaciones, le dijeron que iba a bajar el desempleo, le dijeron que iban a sacar el impuesto a las ganancias, le dijeron que iban a invertir en salud, en educación, le dijeron que nadie iba a perder ningún derecho. Nos llevaron a las elecciones del 15 con un inmenso engaño, haciéndole creer a todo el mundo que lo que tenía, que lo que había conseguido iba a seguir y que lo que le faltaba se lo iban a dar Macri y Vidal. Nosotros ya ahí decíamos que era una estafa electoral, porque ni bien llegaron al gobierno, empezaron a hacer lo que tenían planeado y lo que habían pensado. Ni bien llegaron al gobierno, no cumplieron ni una de esas promesas. Vinieron al revés, a llevarse los salarios, a destruir la educación, a deteriorar la salud, a sacar derechos. Vinieron a hacer lo contrario. Y quiero que hagamos memoria, porque evidentemente la pandemia, esa crisis maldita, esa verdadera catástrofe sanitaria que afectó no a la provincia, no a La Plata, no a Argentina, sino al planeta entero, esa enorme catástrofe que nos tocó vivir, absolutamente inesperada, que tuvimos que recibir mirando por la tele cómo se moría la gente sin tener atención médica en los países más ricos y poderosos del mundo, viendo cómo no había una ambulancia, no había un médico, no había nada en Madrid, en París, en Nueva York. Esa catástrofe, ese desastre sanitario mundial, obviamente generó pérdidas, obviamente generó angustia, generó incertidumbre, generó miedo, generó un duelo que estamos transitando. Ahora yo les quiero decir que esa situación espantosa que nos tocó atravesar, y ahora voy a hablar un poco de lo que se hizo, pero quiero simplemente decir que quieren usar a la pandemia para perpetrar y para realizar otra nueva estafa electoral en la elección que tenemos. Una nueva estafa electoral. Y digo eso porque cuando uno escucha cómo la llamada opinión pública, que no es más que el sistema de medios dominante, ¿no? Pero cómo los diarios porteños, los canales hegemónicos hablan de esto junto con los políticos de la oposición, cuando hablan de esto, de lo que nos pasó y de lo que nos está pasando hoy, lo que hacen es como a veces hacer como si la pandemia solamente hubiera ocurrido en la República Argentina, como si los muertos, los enfermos, los problemas hubieran sido solo hechos de la República Argentina. Y a veces ni siquiera eso, no hablan de la pandemia, hablan de la realidad como si la pandemia nunca hubiera existido. Entonces comparan lo que ocurrió en este tiempo con la época anterior a la pandemia y dice: miren cómo empeoró todo, miren cómo se deterioró todo, miren cómo la economía cayó, miren cómo se complicó todo tratando de echarle la culpa al gobierno. Así que, primero, como si la pandemia fuera y sus resultados fueran solo de Argentina. A veces, como si la pandemia no hubiera existido y lo que vivimos es producto de malas políticas o de un gobierno que a propósito hace estas cosas. Y en tercer lugar, pretenden hablar como si nunca hubieran gobernado este país. Se los escucha hablar como si fueran extraterrestres, consultores externos, extranjeros, analistas, comentaristas. No los tenemos que dejar que lleven adelante esa estafa electoral. No tenemos que dejar que ahora se olviden que hace poquito gobernaron el país y lo hicieron pelota, que Macri y Vidal
Larreta, Santini, No los nombré. Ricordo, son cómplices del desastre que hicieron durante 4 No los años. nombré directamente. Nadie, por más pandemia, y que el señor Garro, por supuesto, cómplice Le quería dar una cosa de amor. Te la doy. de todas y cada una de esas políticas, como siempre ocurre. Ahí va, Como siempre ocurre, la memoria no es un acto simplemente de recuerdo, de homenaje o de elaboración. La memoria nos sirve para planear, para planificar y para construir nuestro futuro. La memoria, Está agarrando todas las cartas. la memoria. Suerte. Si alguien, por el shock que generó la pandemia, comprensible, porque nos tocó a todos atravesar momentos espantosos, comprensible el estado de conmoción, comprensible los estados de ánimo, de angustia, de incertidumbre, todo comprensible, todo Ahí va, real, todo lógico. Ya la Lo que agarró el no es secretario. comprensible, ni real, ni lógico, pero es más, es una tarea nuestra, es una tarea del frente de todos, es que nadie se olvide de lo que pasó hace poquito tiempo, Ay, amor. que nadie se olvide Se la agarró. y que ningún dirigente nuestro se olvide para qué llegamos al gobierno de nuevo. Bien, Axel. Porque bien visto en perspectiva, tenemos lo que se armó con la pandemia, inesperado. Pásamela que la voy a Lo que poner con la pasó del argentino. en venga. estos casi Gracias. 2 años, donde un virus desconocido se llevó a muchos de los nuestros, se llevó parte de la salud, nos puso a todos en un estado de alerta y en un estado, obviamente, en un estado de miedo y de temor lógico y razonable. Lo que quiero decir es que esos 2 años no son la crisis de la que tenemos que salir, no es únicamente de esos 2 años de la crisis que tenemos que salir. Hay que recordar que antes de esos 2 años hubo otra peste que duró 4 años, hubo otra peste. No, pero creo que esto... Amalia cumple 2 años. Amalia cumple, decirle feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Acá está la lucha. Axel. Te rebancamos. Pero miren, quiero que hagamos esa cuenta de nuevo, no porque uno disfrute de hablar de las tragedias y de sus responsables. Quiero que hagamos esa cuenta de nuevo y quiero que recapitulemos sobre eso, porque tenemos que entender cuáles son los desafíos que tenemos Está por allá. cuáles son los Por ahí, por día lo encontrás en la inmensos punta. desafíos que tenemos para adelante, porque esos desafíos son los que nos permiten entender también la importancia de estas elecciones. Miren, tuvimos 2 años de pandemia, antes tuvimos 4 años de Macri, Vidal, como era Garro, Larreta, pero uno mira para atrás y lo que ve son, sumando los 2 de pandemia, Que vino uno con más silla los de 4 ruedas. Y bueno, de macrismo, ¿qué va a hacer? 6 años de crisis en la República Argentina, 6 años No de creo que caída, tenga 6 años de pérdida, 6 años de deterioro, Ahora, 6 cuando baje. años ha sufrido nuestro pueblo. Lo que hay que entender es que después de 6 años de crisis y tragedia, nuestro pueblo, nuestra ciudadanía, nuestros compañeros y compañeras, los trabajadores, no
pueden sufrir un minuto más. Se tiene que acabar y terminar esta época de caída. Tenemos que ir no a una reactivación, que sería lo lógico solo de la pandemia, sino una verdadera reconstrucción de nuestra provincia y de nuestro país. Ese es el tema. 6 años de crisis y después 6 años de reconstrucción de la provincia de Buenos Aires. A eso vamos. A eso vamos. Esa es la fuerza que nos impulsa. No mirar para atrás lo que pasó, sino mirar para adelante lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer. Y es importante porque es importante recordar ahora que cuando uno miraba a Macri ir a Dolores después de dos veces de ausentarse, claro, sabiendo que su amigo, su cómplice Pepín Rodríguez Simón, algunos no se acuerdan, está prófugo en Uruguay, buscado por la Interpol. Y tomo esto porque ayer o anteayer la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por favor, Patricia Bullrich decía que la operación de Cristina, miren que hay que ser salvaje para meterse con algo tan delicado como la salud de la compañera Cristina, pero ¡qué quilombo se va a armar! Si la tocan a Cristina, ¡qué quilombo se va a armar! Pero aparte del salvajismo, de los golpes bajos, de la agresión y de la violencia, hay algo que también hay que señalar. Viendo que Macri no quería ir a declarar, viendo que su compañero y amigo anda prófugo, así todo osaron decir algo que no puede estar más lejos de lo que sabemos, sentimos y todo nuestro pueblo sabe. Dijo que Cristina no quiso ir porque en los momentos difíciles no está. Miren, no hay nadie en la historia de nuestro país que le pueda pelear a la compañera Cristina. El aguante, la resistencia, la persiguieron, la señalaron. 7 declaraciones seguidas adelante de un juez Payaso. Y ahí estuvo Cristina y ahí estuvo el pueblo acompañándola. Hay que lavarse la boca antes de hablar de las grandes gestas populares y de... Ahora que habla de las gestas populares, vamos a mandar a ver. Por eso quiero decir que estamos adelante de una elección muy importante. Está en juego recuperar todo lo perdido, recuperar esos 2 años de pandemia, pero después lo que vinimos a hacer, y nosotros no nos olvidamos, dijimos que había tierra arrasada antes de la pandemia, votamos emergencia económica, social, sanitaria, dejaron una provincia y un país destruido y endeudado. Para eso estamos nosotros, que nadie se olvide, vinimos a reconstruir, vinimos a cicatrizar, vinimos a distribuir, vinimos a acompañar, vinimos a devolverle los derechos perdidos y a eso nos estamos dedicando hoy. Y es importante porque sé que muchos de aquí están recorriendo y están, gracias a la situación sanitaria, pudiendo de nuevo encontrarse con nuestro pueblo y discutir este tipo de cosas. Y a mí me parece importante señalar que hoy vemos
que la economía, después de los 2 años de pandemia, empezó a recuperar y empezó a crecer. Hoy vemos que la producción ya está a niveles anteriores a la pandemia y alguno puede ser que en lo cuantitativo esté conforme con eso. La verdad es que tenemos que decirle a todos y a todas que volver a los números de 2019 no tiene nada que ver con el país que necesitamos. El 2019 fue el año después de la caída con el macrismo. Nosotros no tenemos que volver a 2019. Nosotros no alcanza con que recuperemos lo que la pandemia se llevó. Tenemos que primero ir ahí y después ir a recuperar todo lo que Macri, Vidal, Larreta, Bullrich se llevaron. Volvimos, no solo para salir. Y quiero decir que ahí es donde esta elección es crucial y es importante, no solo porque que la economía recupere es una meta pero no alcanza, sino porque también el crecimiento económico, el Producto Bruto Interno, acá acaba de llegar el compañero Roby Baradel, un aplauso. ¡Axel! Estas son luchas. Cultura, Javier Rodríguez. No es solo una cuestión cuantitativa y esto nosotros lo sabemos bien. El peronismo lo sabe muy bien. Y es uno de los factores centrales que ocurrieron en la Argentina del 2003 al 2015. No alcanza con crecer, no alcanza con producir más, no alcanza. Lo que tiene que pasar es que el ingreso, la riqueza se distribuyan de mejor manera, de forma más equitativa. No es solo el crecimiento, y hemos escuchado durante años, y esa es la cantinela con la que viene ahora de nuevo la derecha, con que hay que crecer, hay que darle todo a los empresarios concentrados, hay que darle todos los incentivos, los estímulos. Se habrán dado cuenta que cada vez que hay un subsidio o que cada vez que se le perdona o se le reduce un impuesto a los más ricos y a los más poderosos, la prensa hegemónica, la oposición, no abre la boca. Ahora, si a los pibes y a las pibas que terminaron la secundaria les reconocemos ese esfuerzo, les reconocemos esa situación, entonces ponen el grito en el cielo. No les gusta el pueblo, no les gusta la juventud, no les gusta la democracia en la economía, no les gusta. Por eso es importante. Van a decirnos que ahora hay que crecer, porque si crecemos, después viene ese famoso efecto derrame. Después viene eso de que después la riqueza se distribuye sola, con la mano invisible del mercado, con los mecanismos automáticos de la economía privada. Yo quiero decir que esa es una discusión que en teoría económica lleva siglos, pero no hay que ir a la teoría económica para comprenderlo. Siempre en la Argentina se dijo eso, que primero había que crecer porque después automáticamente venía la distribución de la riqueza. Nosotros aprendimos en los tiempos de Néstor y de Cristina que es exactamente al revés. Que la distribución no llega sola, pero todavía más, que sin distribución del ingreso, sin equidad,
No hay forma de que el crecimiento sea sostenido. Es al revés. No hay que crecer para después distribuir. Hay que distribuir para poder crecer. Eso es lo que estamos discutiendo en esta elección. Si los frutos de la reactivación después de la pandemia se lo quedan 3 vivos o se lo quedan las mayorías de la República Argentina, de la provincia de Buenos Aires, si llega todo, si va por todo, si es para todos y para todas. Eso estamos discutiendo ahora, eso se discute en esta elección. Fíjense, decíamos de la estafa electoral que ocurrió para que Macri y Vidal, con mentiras, con engaños, llegaran al poder. Pero quiero volver sobre eso, porque hoy estamos discutiendo cómo se genera el crecimiento después de la pandemia. No solo cuánto, sino cómo, para quiénes y de qué manera. Y miren, yo nunca escuché a ningún macrista decir que se equivocaron o estaban en contra o no hubieran hecho el tarifazo. Nunca ningún macrista habló en contra del tarifazo que hicieron. Peor, acá en la provincia de Buenos Aires, habiendo perdido las elecciones, Vidal dejó firmado un tarifazo que hoy totalizaría 233% más sobre el 3000% que había dejado. Eso es Vidal, eso significa la política de ellos, tarifazo. Y quiero recordar que cuando asumimos como gobierno estaba firmado un aumento que no habían querido hacer en las elecciones y habían pospuesto para que lo hiciera el gobierno que venía. Lo dejaron firmado con los grandes empresarios de la distribuidora. Dejaron un aumento firmado que hoy sería del 233%. Ahí es donde se ve de qué están hechos los dirigentes y de qué está hecho un gobierno. Dijeron hay un contrato firmado y hay que aplicarlo. Dijimos ese contrato no es del pueblo, es de los vivos y lo rompimos en 1000 pedazos. Lo rompió Alberto, lo rompimos nosotros. Pero si fuera por ellos, hoy las tarifas serían todavía más impagables de lo que eran. Por eso creo que hay que traer a la memoria y hay que ver qué harían ellos si consiguen las mayorías en el Congreso y en la legislatura. ¿Por qué no van a venir de nuevo por los tarifazos si es la política económica que ellos defendieron, hicieron y todavía no respondieron? ¿Por qué ni para qué? Lo mismo pasa con el crédito, lo mismo pasó con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. No nos olvidemos que convirtieron al Banco de la Provincia de Buenos Aires en una mesa de dinero. Tuvo que llegar el Frente de Todos, tuvo que llegar un gobierno nacional y popular para que el Banco de la Provincia vuelva a ser el banco de los y la bonaerenses. 400.000 millones de pesos en créditos. Esa que timbiaban, esa que le prestaban de la provincia a Macri, se la pusimos a las empresas, a los comerciantes, a las pymes, a las cooperativas. Fíjense, si vuelven los tarifazos, si vuelve estas tasas de interés impagables, si vuelve la pérdida de derechos laborales que trataron de llevar adelante. ¿Escucharon ustedes cómo dijeron que querían barrer con las indemnizaciones? ¿Escucharon cómo dijeron que si ganaban las elecciones iban a sacar las indemnizaciones? No es una idea original, no es un invento de último momento, es la reforma laboral que el macrismo trató de hacer y que el pueblo y los trabajadores le pararon en la calle. Y piensan que si ganan estas elecciones con un gobierno como el nuestro,
van a venir a quitarle los derechos a los trabajadores, porque dicen que así se crece, que se crece con bajos salarios, con tarifazos, con apertura de las importaciones. Quieren hacer eso y quieren cargarnos a nosotros la cuenta durante nuestro gobierno. Es importantísimo, es crucial que a la salida de la pandemia, que después de 6 años de sufrimiento y crisis, pongamos en marcha un programa económico, un modelo de país, un proyecto de nación que esté fundado principalmente en la justicia social, principalmente en la independencia económica, principalmente en la soberanía política. Se cumplieron el otro día 16 años donde nuestro pueblo y nuestra dirigencia y nuestra patria grande dijo no al ALCA. Fíjense qué pasaría si ahora, en este momento tan complejo, vuelven a ganar no solo ellos, sino principalmente las políticas de ellos. Necesitamos hacer lo contrario de lo que hicieron durante 4 años para sacar al país de los 6 años de crisis. Necesitamos para eso que el Congreso de la Nación Argentina tenga diputados y diputadas como Victoria Tolosa Paz, como Daniel Goyán, comprometidos y miren, repito, nos tocó ir a las PASO todavía con pandemia. Repito, nos tocó ir a las PASO cuando la situación sanitaria era muy complicada y todavía no podíamos retomar actividades como esta. Nos tocó ir a la elección anterior cuando todavía no se veían señales de reactivación y de crecimiento. Compañeros y compañeras, nos tocó ir a unas PASO sin poder hacer una campaña como le gusta, como hace y como sabe el peronismo y el campo popular. Nos tocó ir a las PASO sin poder ir a recorrer casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica. Nos tocó ir a una elección sin poder compartir, discutir, escuchar, porque hay que escuchar, pero también después de escuchar tenemos que hablar y decir lo que pensamos. Nosotros estamos convencidos de que para que la Argentina y la provincia se recuperen después de estos 6 años, lo que hay que hacer es profundizar los derechos de los trabajadores, lo que hay que hacer es profundizar la salud pública, lo que hay que hacer es integrar nuestro sistema de salud, lo que hay que hacer es invertir más en la educación de los pibes y las pibas, lo que hay que hacer es más ciencia, es más tecnología, lo que hay que hacer es más soberanía, lo que hay que hacer es más salario, más ingresos, más jubilaciones. Eso es lo que hay que hacer para salir de esta pandemia. Eso es lo que hay que hacer, y hay que hacerle entender que quieren aprovechar esta situación tan rara, tan extraña, esta conmoción después de la pandemia, para que nos olvidemos de lo que hicieron y para que no pongan sobre la mesa una sola propuesta. Más allá de decir que si ganan las elecciones nos van a bloquear el gobierno, lo han dicho de todas las maneras posibles. Miren, y mi hermana ya se lo había entregado boicotear, al secretario. porque el otro día yo comentaba que iban a boicotear el gobierno y me decían, ¿eso de dónde lo sacaste? Miren de dónde lo saqué, que en una situación complicada, compleja, en una situación delicada de vida o muerte como la pandemia, ellos son los que boicotearon los cuidados, ellos son los que boicotearon las vacunas, ellos son los que hoy boicotean las medidas de reactivación, son ellos. Así trabajan,
ahora con la vacuna pediátrica, miren, de la pandemia hay Compañeros, para hablar, va a haber para hablar durante mucho tiempo. espero que haya... No sé, no importa. Perdón. Vamos a tener Gracias. De nada. bien, está bien, después me comentás, déjenla. Callo.